bienvenidas mis queridos hermanos y hermanas, amigos que están ya en este momento llevando a cabo este proceso de el estudio de la palabra de Dios a través de esta serie, este curso que se titula Hechos y Epístolas Paulinas, y estamos muy felices de que usted sea parte de esta hermosa serie, de este estudio que estamos llevando a cabo. Eh, Queremos decirles que estamos muy contentos de que usted esté en este momento viendo, esté observando esta serie que estamos llevando a cabo, y queremos invitarle para que siempre lo haga, para que siempre esté con nosotros estudiando la palabra de Dios, estudiando el mensaje de lo que el Señor nos quiere decir para este tiempo y en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Quiero mencionarles que el tema de hoy es acerca del el tema número 19 que estamos llevando a cabo ya. Y ahora vamos a hablar de la primera carta de Corintios. Por lo menos vamos a iniciar, por lo menos vamos a introducirnos en esa epístola. Así que entonces vamos a iniciar precisamente con una pequeña oración que yo quisiera que tengamos en este momento para que le pidamos al Señor que nos guíe en el estudio de esta ocasión. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias en este momento porque tú nos das el privilegio, Señor, de poder ser parte de tus hijos. En este momento, Señor, queremos pedirte que nos des sabiduría divina para poder comprender, Señor, el mensaje de tu palabra. Estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles y también estamos estudiando las epístolas que el apóstol Pablo escribió. Hay muchos mensajes para nosotros allí, Señor. Queremos pedirte que nos des esos mensajes en este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a ir rápidamente a hablar un poco acerca de el apóstol Pablo. El capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles nos viene hablando un poquito al final del capítulo 18, especialmente los versículos 22 y 23. Nos dice así: al llegar a Cesarea, Pablo subió a saludar a la iglesia. Después descendió a Antioquía y habiendo estado allí algún tiempo, salió a recorrer en orden la región de Galacia y Frigia, a confirmar a todos los discípulos. Bien, aquí encontramos entonces que el apóstol Pablo termina su segundo viaje, y como parte de esa terminación del segundo viaje misionero, él regresa desde Corinto pasando por la ciudad de Éfeso. Allí en Éfeso se estuvo muy poquito tiempo, unos días tal vez, y entonces siguió su camino hasta llegar a Cesarea, que es un puerto en el territorio de Israel, y de allí se fue directamente a saludar a los hermanos de la iglesia, dice. Subió a saludar. ¿A dónde subió? Bueno, se presume que entonces subió a Jerusalén, a saludar a los hermanos de la iglesia que estaban en Jerusalén. Y una vez habiéndolo saludado, mire lo que sucede. Nos dice que regresó y se fue a Antioquía. Antioquía prácticamente era el lugar, o uno de los, más bien dicho, era el centro de operaciones logísticas que había para la primera iglesia apostólica en aquel lugar. Antioquía era el lugar donde había permanecido Bernabé. Recuerdan ustedes en el primer viaje misionero con Pablo, allí estuvieron seguramente entrenando durante por lo menos un año, y después de ese año comenzaron el primer viaje misionero con Pablo y Juan Marcos. Ahora, en el segundo viaje misionero, Pablo se fue con Silas, y también en el camino se encontró con un joven llamado Timoteo, a quien lo circuncidó y lo hizo parte de la familia. Se lo llevaron y pasaron por Tesalónica, por Atenas, y finalmente llegaron a Corinto.
Y desde Corinto el apóstol Pablo escribe las dos cartas a los hermanos tesalonicenses que estaban teniendo problemas con el tema de la segunda venida de Cristo y especialmente acerca de la resurrección de los muertos en Cristo. Y el apóstol Pablo escribe esas dos cartas que ya las hemos estudiado. Finalmente, el apóstol Pablo, después de Corinto, al estar con Aquila y Priscila, que se hicieron una pareja, un matrimonio que se hizo muy amigo del apóstol Pablo, después estuvo en la casa de Tito el Justo, pero un tiempo después se regresaron de allí. Ya de regreso pasó por Éfeso y entonces llegó hasta Jerusalén y de esa manera cerró su segundo viaje misionero. Y aquí nos dice, el versículo 23, que habiendo estado allí algún tiempo, ¿dónde? En Antioquía, porque era el centro neurálgico de la iglesia primitiva. Al haber estado allí algún tiempo en la iglesia en la ciudad de Antioquía, dice que salió a recorrer en orden la región de Galacia y Frigia, a confirmar a todos los discípulos allí. Es decir, que es aquí donde comienza su tercer viaje misionero. Ahora, había un segundo lugar donde era más bien el centro de, ¿cómo se llama? El centro de actividad misionera, además de Antioquía. Recuerden, primero, la estructura de la iglesia, los apóstoles, los que administraban la iglesia, estamos hablando de Jacobo, estaban allá en Jerusalén. Pero el Antioquía era un centro de entrenamiento misionero, de donde salieron muchos misioneros. Y después vemos entonces al apóstol Pablo, que se queda un tiempo en Corinto. Sin embargo, en ese segundo viaje pasa por Éfeso y en su regreso, en su tercer viaje, el apóstol Pablo no se va hasta Corinto, sino que se queda en Éfeso. Y en Éfeso comienza el apóstol Pablo, se quedó un buen tiempo allí en Éfeso, así que comenzó a escribirles a los hermanos de Corinto. Y dadas las circunstancias, debemos comprender que Corinto, como ustedes ven, estas son unas pequeñas ruinas que todavía quedan de los templos que habían de idolatría en la iglesia de Corinto. Prácticamente Corinto era una ciudad que quedaba en un istmo. Si ustedes ven en el mapa, al sur de Europa, precisamente, al sur de Grecia, hay cualquier cantidad de islas. Sin embargo, Corinto quedaba en tierra firme, en un istmo, y allí estaba la ciudad de Corinto. Era una arteria muy importante, era un puerto además, era arteria muy importante porque era la ciudad donde menos peligro había con respecto a los saqueadores, a los piratas, a los asaltantes que abordaban las embarcaciones en alta mar o a las personas que iban por tierra cruzando de el occidente hacia el oriente o viceversa. Entonces allí era una ciudad donde era un centro cultural muy importante, primeramente porque era una ciudad griega y segundo porque se encontraba cualquier cantidad de personas que estaban allí en Corinto porque era una ciudad de comercio. Allí llegaban las embarcaciones, de allí transportaban por tierra a otro sitio mercaderías y si lo vemos desde la perspectiva religiosa, Corinto era una ciudad muy malvada, una ciudad de perdición. Vamos a poner un ejemplo, tal vez sería una ciudad como Las Vegas en Estados Unidos en este tiempo, que es considerada la ciudad pecado, así le dicen, la ciudad pecado. Y Corinto era precisamente esa ciudad. En Corinto estaba el templo a la diosa Afrodita, a quienes los romanos llamaban la diosa Venus. En realidad era la diosa Afrodita.
Esta diosa Afrodita era la diosa del amor, de la sexualidad. Y los comerciantes que pasaban por Corinto pagaban tremendas sumas de dinero para poder estar con las 1000, o por lo menos con una de las 1000 jóvenes que siempre estaban en el templo de Afrodita, dispuestas a hacer ceremonias sexuales ante la estatua e imagen en el templo de la diosa Afrodita. Para que ustedes tengan en cuenta o en mente una idea un poco más clara de toda la situación que había allí en Corinto. Y esas son las circunstancias en las que está Corinto cuando el apóstol Pablo llega a Corinto en su segundo viaje misionero. Recuerden que el Señor le dijo a Pablo, en esta ciudad tengo mucho pueblo, y el apóstol se quedó allí como por espacio de año y medio aproximadamente en su segundo viaje, predicando el Evangelio, y estableció una iglesia allí en Corinto. Miren qué tanta era la maldad, miren qué tanta era la maldad que había en Corinto, que el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, él está en Corinto cuando escribe una carta a los hermanos de la iglesia romana. Y él en esa carta les escribe y les dice a los hermanos de la iglesia romana, les describe toda la maldad que había. Pablo está usando los elementos que habían en la iglesia de Corinto, en la ciudad de Corinto, para poder hacerles ver a los hermanos en Roma que todo lo que hay en Corinto, precisamente del capítulo 1, versículo 18 de Romanos al 31, encontramos una lista grande de perversiones inmorales. Y cuando el apóstol Pablo está escribiendo ese capítulo, se le está viniendo a la mente todo el pecado que había en la ciudad donde él estaba, que era Corinto, cuando él escribe Romanos. Así que Corinto era una ciudad pervertida, de mucho pecado, mis queridos hermanos. En esa ciudad, Pablo, en su segundo viaje misionero, en esa ciudad, él funda esa iglesia, una pequeña iglesia naciente en en la ciudad de Corinto. Y en esa ciudad, eso fue allí más o menos aproximadamente por el año 57 después de Cristo, un poquito a mediados del año 57 o a principios del año 57, él funda esa iglesia allí, perdón, él escribe esta carta a los corintios desde Éfeso. Cuando él ya ha llegado a Éfeso, él envía esa carta a los corintios diciéndoles y dándoles consejos, porque habían llegado informes al apóstol Pablo de lo que realmente estaba ocurriendo allí en la iglesia de Corinto. Fíjense que toda esa maldad que nosotros ya hemos visto que había en Corinto comenzó en algún punto de la historia a entrar en la iglesia. Sí, y eso fue así. En algún momento esa maldad comenzó a ser introducida en la iglesia por algunos de los hermanos. Lo impresionante de todo esto es que esos problemas que habían allí en esa iglesia pequeña, ya habían llegado informes al apóstol Pablo sobre esos problemas que habían en la iglesia que él había fundado en su segundo viaje misionero. Así que el apóstol Pablo ahora tiene que ponerle mucha atención a ¿cómo se llama? A esos problemas prácticos que habían en la iglesia de Corinto. Es decir, algunos pecados estaban entrando en la iglesia y Pablo debía escribirles aconsejándoles. Ahora, hay algo impresionante porque parece que Corintios, no, esta carta de Corintios, lo que para nosotros es primera de Corintios, probablemente haya sido una segunda carta. Parece, y hay indicios en primera de Corintios,
en el capítulo 5 nos dice que hay indicios de que ya Pablo les había escrito una carta previamente a ellos. No la tenemos, probablemente eran consejos muy personales para algunas familias de la iglesia, que esa carta no fue conservada para nosotros. Sin embargo, vamos a ver la primera carta a los Corintios, que sería una segunda carta a los Corintios, y vamos a estudiar algunos problemas, pero vamos a irlo haciendo a medida que vayamos dando estudios en esta serie, porque no podemos abordar todos los problemas que habían en la iglesia de Corinto. Miren, el primer problema que podemos encontrar en la iglesia de Corinto era precisamente esta. Había un problema de división en la iglesia de Corinto. Había división entre los hermanos en la iglesia de Corinto, una situación tremenda. Nos dice el versículo 11, especialmente en el capítulo 1 de Corintios, nos dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que Cloé, que hay entre vosotros, eh, por los de Cloé, los hermanos de Cloé que le habían informado a Pablo, que hay entre vosotros contiendas. Era muy normal ver contiendas entre las personas de afuera. Pero ver contiendas en la iglesia, en una iglesia naciente, que debía reinar el amor y la concordia y la armonía, era muy difícil ver aquella situación. Y Pablo dice: los hermanos de Cloé me han dicho que hay contiendas en ustedes. Pero no solamente eso, habían demandas judiciales también en la iglesia de Corinto. Un hermano demandaba a otro hermano, y el apóstol Pablo, entonces preocupado, escribe para resolver ese problema de las contiendas que había en la iglesia de Corinto. En un tema más adelante, en un tema posterior, vamos a estudiar cuáles eran esas contiendas que habían en esa iglesia de Corinto. Por otro lado, habían más problemas en la iglesia, no solamente el tema de las divisiones que habían entrado a la iglesia. Había un problema grande también, y es que los hermanos se creían sabios. De hecho, habían entrado a la iglesia primitiva en Corinto precisamente hermanos que eran filósofos, y ellos pensaban que las reuniones que comúnmente le llamaban eclesía en aquel momento, las reuniones de eclesía que se realizaban ¿cómo se llama? En los kioscos, en las plazas y en los teatros. En esos sitios era igual que reunirse en la iglesita, en el templo de Corinto, para poder hablar muchas cosas. Sin embargo, la filosofía es producto de la sabiduría humana. Y lo que Pablo quería que se predicara en esas reuniones que la iglesia realizaba era de la sabiduría divina, de la esperanza de vida, de la esperanza del perdón, de una tierra nueva, de una segunda venida de Cristo. Pero esto no lo estaban haciendo en la iglesia, estaban filosofando como los demás, como los de afuera. Nos dice entonces el versículo 20 del capítulo 1: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y precisamente eso es lo que está diciendo Pablo. La sabiduría del hombre lo ha embrutecido, lo ha enloquecido. Debemos de predicar y de compartir la sabiduría del cielo, la sabiduría del Señor, las promesas de Dios para un mundo que perece. Y por eso Pablo dice que la sabiduría humana ha enloquecido al hombre. Y es que estas cosas estaban entrando en la iglesia de Corinto. Los filósofos entraban y filosofaban en la iglesia. Había muchos problemitas en la iglesia de Corinto. Varios problemas. Había un tercer problema en la iglesia. Fíjense, la inmoralidad en la iglesia era muy común. Mira lo que nos dice 1 Corintios 5:1.
de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ese fue un caso muy sonado en la iglesia de Corinto. Un muchacho se metió a vivir con la mujer de su padre. Y eso no solamente era fornicación, sino que esa actitud no se practicaba ni siquiera fuera, en los de afuera de la iglesia, pero sí se estaba practicando dentro de la iglesia. Y a todas estas alturas, fíjense que en la iglesia también vemos que hay divisiones. Este no es un mal nuevo de la iglesia, es un mal que ya tenía la iglesia de Corinto. Imagínense ustedes en sus propios inicios. La división, también el hecho de filosofar. En la iglesia mucha gente cree que lo sabe todo y que nadie le puede enseñar nada. Esas son las cosas que hay ahora en nuestra iglesia. Y ojo, que todo eso no proviene de Dios. Y aquí tenían otro problema. Este es un problema inmoral. Había fornicación en la iglesia. Habían introducido la fornicación en la iglesia. Seguramente gente que había sido antes parte de la iglesia del templo de Afrodita, ahora estaban introduciendo este tipo de prácticas dentro de la iglesia de Corinto también. Pero no solamente eso, sino que fíjense que había un cuarto problema que se estaba practicando en la iglesia. Había fornicación. Fíjense esto. Había inmoralidad en la iglesia. Ese es un acto inmoral, pero también había fornicación explícita. Nos dice 1 Corintios 6:15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitar pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, no se pueden quitar los miembros de Cristo, ni los miembros del cuerpo para eso. Los miembros de Cristo tampoco. Es decir, había fornicación, hermanos. Todas las prácticas de Afrodita de algún modo estaban entrando en la iglesia de Corinto y había que atender ese problema grande. En este tiempo, en el 2021, nuestras iglesias a nivel mundial también están así. No hay ninguna iglesia que esté exenta de este tipo de pecados. Y qué terrible es eso. Qué terrible es que tengamos que estar en esa situación en nuestra iglesia. Es muy terrible. Había otro problema en la iglesia primitiva, por lo menos en la iglesia de Corinto. Saben que el problema era la falta de amor. Una iglesia que había mucho chisme, mucha habladuría, muchas cosas, y entonces había falta de amor en esa iglesia. En 1 Corintios 13:1 nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Es decir, si no tenemos amor, nada de lo que nosotros hagamos puede ayudarnos. Nada de lo que nosotros hagamos puede servirnos, porque si no hay amor en nosotros, si no hay concordia, si no hay unidad, si no hay aprecio cristiano, no viene a ser nada todo lo que tú sepas, todo lo que tú hagas. Había un problema todavía más, el número 6, era un problema de hablar lenguas. Algunos dirán ahora mismo, pero es que el hablar en lenguas es un don del Espíritu. Sí, el problema está en que al igual la iglesia de Corinto, como la mayoría de las iglesias hoy, habían confundido el verdadero don de lenguas. Fíjense lo que dice 1 Corintios 14:10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Todos los idiomas tienen significado. Por lo tanto, el hablar en lenguas tiene que hacerse en un idioma inteligible, es lo que Pablo está diciendo acá. Así que había un problema grande que él tiene que abordar y que lo vamos a estudiar más adelante. Así que tenemos un séptimo problema que se estaba practicando en Corinto. Era el problema de la resurrección de los muertos.
Nos dice 1 Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y en Corinto se creía mucho sobre que nadie iba a resucitar, otros hablaban que iban a resucitar una parte nada más, y habían diferentes opiniones con respecto a la resurrección de los muertos. Así que el apóstol Pablo aborda este tema ampliamente para mostrarle a la iglesia de Corinto que había que corregir esos asuntos también. Y por último, también tenemos el número 8. Es el número, el problema que se estaba practicando en la iglesia de Corinto. La ofrenda para los santos. Ellos se estaban quejando. Ay, pero ¿por qué Pablo viene a pedirnos? Ya había sucedido algunas veces anteriormente. Recuerdan ustedes en el segundo viaje misionero, o en el primer viaje misionero fue, al final recogieron ayuda allá por Éfeso, y, perdón, allá um, por Ponto, probablemente en la región donde había conocido a Listra, por Listra también. En Listra comenzaron a recoger donativos, fueron los que llevaron por el hambre que estaba azotando la región de Jerusalén. Llevaron allá para las viudas, para los pobres. Todo esto lo hizo el apóstol Pablo al final de su primer viaje. Ahora, es interesante notar que aquí los corintios dicen, bueno, por favor, no estamos seguros si eso sea correcto. Y ahora Pablo les dice en el capítulo 16, versículo 1 de 1 Corintios, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Es decir, debían ir apartando un poquito cada día en la medida que Dios les iba bendiciendo y prosperando, para que cuando Pablo pasara por allí no tuvieran que ir a buscar alguna cosa, sino que ya tuvieran lo que le iban a donar. Así que tenemos en este caso esos 8 problemas que estaban azotando la iglesia de Corinto. Ahora el apóstol Pablo va a desarrollar en todo su estudio, perdón, en toda su carta, respuestas a esos 8 y tal vez 9 problemas que habían en la iglesia de Corinto. Mis queridos hermanos, durante este tiempo que vamos a estar analizando la carta a los Corintios, vamos a hablar de esos problemas precisamente. Así que nuestros siguientes 8 temas van a ser dirigidos directamente a estudiar, o tal vez menos de 8 temas, van a ser dirigidos a estudiar los problemas que se estaban practicando en la iglesia, que el apóstol Pablo ve conveniente escribirles una carta, 2 cartas, 3 cartas y probablemente 4 cartas escribió a la iglesia de Corinto. Una iglesia con problemas, una iglesia con dificultades. Y quiero decirles lo siguiente, mis queridos hermanos. También nosotros en nuestras iglesias tenemos problemas. Y tal vez los mismos problemas que pasó la iglesia de Corinto al principio. Por eso yo te invito para que no critiques a los hermanos de la iglesia. Al contrario, ve y ora por ellos. Ora por los hermanos que están en pecado, ora por las hermanas que están en pecado, ora por la fe de los hermanos para que ellos puedan levantarse y cada día y entregar su vida a Cristo Jesús. Pero es tiempo de orar, no de criticar. Es tiempo de ver a nuestros hermanos que están débiles en la fe y orar para que su fe sea fortalecida. Es tiempo para que como hijos de Dios sigamos adelante y trabajemos para honra y gloria de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, en nuestro próximo tema vamos a estar hablando de las divisiones que habían en la iglesia de Corinto y cómo ese problema nos sigue afectando a nosotros también ahora en nuestro tiempo. Que Dios les bendiga en gran manera y quiero terminar en esta ocasión invitándote a que puedas poner tu corazón en las manos del Señor. Y si hay algún problema en tu iglesia y si hay algún problema en tu vida, que lo traigas a Cristo Jesús en este momento y lo pongamos para que el Señor
pueda limpiarnos, pueda perdonarnos, pueda redimirnos y pueda darnos la esperanza de la vida eterna. Oremos. Gracias, Señor, porque a través del mensaje de esta hora nos has enseñado que las iglesias desde el principio han tenido problemas. Han habido problemas de fornicación, han habido problemas de división, han habido problemas de autosuficiencia, han habido muchos problemas en tu pueblo, Señor. Pero ahora no venimos para que nos des más problemas en nuestra iglesia, sino para pedirte que bendigas a tu iglesia, que nos ayudes, Padre querido, para poder solucionar los problemas que haya en la iglesia y problemas que nosotros como miembros tengamos también. Hoy nos ponemos en tus manos de amor, querido Dios. Perdona nuestros pecados. Bendice desde ya el siguiente tema. Bendice a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, esperamos verles en el próximo tema que se titula Las divisiones en la iglesia. Que Dios les bendiga en gran manera y esperamos vernos en nuestra siguiente ocasión.